no tengo ningún interés en convertirme en un youtuber profesional, ¿verdad? Juan capítulo 4, versículos 25 al 42. Vamos a leer estos versículos. Versículo 25, continuando con la conversación. La mujer le dijo a Jesús: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer. Pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar? O ¿por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban con él. Mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros: todavía faltan 4 meses y después viene la siega? He aquí yo os digo: alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. Porque en este caso el dicho es verdadero: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra. Y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos les hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Señor, te pedimos que nos ayudes a comprender este texto que Juan escribió a estos destinatarios específicos hace casi 2000 años en la zona de actual Turquía, tan alejado de nosotros, pero que, como estábamos leyendo, estudiando tu palabra, movido por el Espíritu Santo, tenía una misión para esos destinatarios. Pero nosotros hoy, tu iglesia, por medio del poder y la iluminación de tu Espíritu, podemos extraer estas preciosas verdades acerca de ti y de tu plan de salvación a todas las naciones. Ayúdanos a comprender y a aplicar este texto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Rosaria Butterfield, no sé si la conocéis o no, pero esta mujer, Rosaria Butterfield, despreciaba a los cristianos. En su opinión, los cristianos eran personas superficiales que citaban un versículo de la Biblia, pero no comprendían lo que realmente significaba. Esta mujer, Rosaria, era una acérrima y una activista gay de principios de los 90. Pero su vida dio un vuelco tremendo cuando entabló una conversación y una posterior amistad con un pastor y su esposa. Esta pareja de creyentes predicaron el Evangelio a Rosaria semana tras semana, y el Señor en su gracia salvó a esta mujer que hoy es una conocida autora cristiana. Todo esto ocurrió porque este pastor y su esposa entendieron y obedecieron el mandato de Dios y confiaron en que el Evangelio de Jesús tiene poder para salvar a toda persona, ¿verdad? Incluso a quien humanamente puede parecer más inverosímil, como en el caso de Rosaria. Inverosímil, ¿verdad? Esta es la palabra del día. Inverosímil significa increíble y significa improbable.
Y esto es lo que ocurrió con la conversación entre Jesús, un hombre, un rabí, un maestro judío, con una inmoral mujer samaritana. Este encuentro es inverosímil porque existía una larguísima y feroz animosidad, odio entre judíos y samaritanos. Estamos hablando de una sociedad que tristemente tendía además a desatender, a denostar, a denigrar a las mujeres. Pero Jesús vemos cómo vino a romper las normas, vino a romper los cánones establecidos por el hombre, ¿verdad? Jesús vino a hacer que lo inverosímil, lo increíble, lo imposible fuera hecho posible. Porque Jesús vino a salvar al hombre. Por eso Jesús se acerca a esta mujer, cansado del viaje desde el sur de Judea al norte de Galilea, y le pide agua. Y como el perfecto evangelista que nuestro Señor él utiliza esta conversación para apuntar a la mujer a la salvación de su alma. Esto es lo que hemos venido viendo en estas semanas, pero también hemos visto que esta mujer es un perfecto ejemplo de lo que Pablo expresa en Romanos 3, versículo 11. No hay quien entienda. Ella no entiende que su vida pecaminosa y rebelde la está condenando eternamente. Ella no entiende que el agua viva que Jesús le ofrece en el versículo 10 no se trata de un agua de un manantial, sino de agua de vida espiritual. Jesús le ofrece salvación, perdón de pecados y satisfacción eterna. Pero ella está ciega. Pero aún en su ceguera y gracias a esta conversación con un Jesús que confía plenamente en el poder de su evangelio y en quién es Él, Jesús continúa con la conversación y no se rinde. Esta conversación es una auténtica lección para nosotros hoy, y lo que lo es porque observaremos por medio de esta escena que para Jesús no hay nadie imposible para salvar. No hay nadie imposible para salvar. Vemos por medio de esta conversación que por medio del Evangelio de Jesús toda persona, y recalco, toda persona puede ser salva. Vemos que Jesús no se rendía a las primeras de cambio, que no veía a alguien y pensaba, este es imposible de salvar. Este es demasiado maleducado. Esta persona es demasiado ignorante. No, esta mujer es demasiado pecadora. Jesús no pensaba así. Jesús tiene poder para salvar a toda persona y Él nos manda a nosotros hoy, iglesia, a confiar en su poder y a confiar de manera práctica proclamando su evangelio, confiando en que Él sí puede salvar incluso a quien humanamente puede parecer más inverosímil. Por eso, desde este texto vamos a ver en esta mañana tres aspectos acerca de Jesús que nos traen confianza y nos motivan a proclamar el evangelio a toda persona. Vamos a ver en Jesús tres aspectos que nos van a ayudar a proclamar con confianza el evangelio que salva a toda persona. El número 1, este primer aspecto, es el título de Jesús. Versículos 25 al 30, el título de Jesús. Versículo 25, leamos de nuevo. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Ella no entiende, pero sí que está discerniendo que el lenguaje de este extraño hombre es un lenguaje ciertamente espiritual, que ella no llega a comprender del todo, pero le hace pensar en la figura de una persona importante, la figura del Mesías. Los samaritanos, aún con esta pseudo religión que tenían, recordamos, ellos creían en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia.
Y es en Deuteronomio, en pleno Pentateuco, Deuteronomio 18, en un contexto donde se dan unas leyes para proteger a Israel de las costumbres paganas de los pueblos de alrededor, leyes en contra de la adivinación, leyes en contra de los falsos profetas. Es ahí que Dios dice a Israel, y leo Deuteronomio 18. Fijaros lo que dice: un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mande. Los samaritanos, al igual que los judíos, esperaban por siglos este profeta, este Mesías, este Cristo, como Juan aclara. Él iba a responder todas estas preguntas espirituales que la mujer no comprendía. No deja de ser irónico entonces que esta ignorante religiosa de Samaria le explique al verdadero Mesías acerca de la obra que el Mesías va a hacer, ¿verdad? Es como cuando decimos, él está enseñando a Noé acerca de la lluvia. Esto es lo que estaba haciendo la mujer con Jesús. Y ella enseguida se va a dar cuenta de este error, porque fijaros lo que dice Jesús en el versículo 26. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Jesús ha esperado este momento específico para revelar su verdadera identidad, y no podría haberlo hecho mejor. Yo soy el que habla contigo. Literalmente dice: yo, quien habla contigo, yo soy. Pienso que aún en su ignorancia esta mujer no podría escaparse de esta expresión, ¿verdad? Yo soy. Por poco que supiera del Pentateuco, estas palabras resonarían en su mente y corazón y le trasladaría a textos como Éxodo capítulo 3, versículo 13. Recordamos, Dios se aparece a Moisés en medio de la zarza ardiendo y le revela el nombre que ha de proclamar al Israel esclavo en Egipto. Dios le dice a Moisés, y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy. Es decir, el único Dios verdadero, el único Dios eterno, aquel que tiene vida en sí mismo, es Jesús. Es Jesús. Juan, en su estilo característico, está dando a entender lo siguiente. Primero está dando a entender lo que Jesús está diciendo, que ese Mesías esperado, ese Cristo, soy yo. Jesús dijo: yo soy ese Cristo. Pero también Juan nos deja entrever que Jesús está diciendo que este Mesías es el Dios verdadero revelado en el Antiguo Testamento. Él es el Cristo y Él es Dios. Por cierto, esta palabra Mesías es una palabra hebrea, en griego es Cristo, como Juan nos dice. Es la misma palabra para referirse al ungido, ¿Quién es el ungido? El ungido en el Antiguo Testamento se refiere a aquella persona escogida para hacer una tarea específica. A estas personas se les ungía, se les echaba aceite como señal de haber sido escogidos para una tarea específica. Se llamaba ungido al sumo sacerdote, se llamaba ungido al rey de Israel. Pero hay algo más aquí. Porque desde el principio, desde la caída, desde el pecado, Dios revela que una persona va a venir a liberar al ser humano de la tiranía del pecado y de la condenación. Que uno va a venir a liberar al pueblo de las tinieblas. Este hombre especial es el ungido con U mayúscula. Es el escogido, el Mesías, el Cristo. Y oh, tremenda sorpresa. Aquel esperado por siglos, el ungido de Dios Padre, el escogido, resulta que es el Dios Hijo encarnado. ¿No es increíble esto? Cristo no es el apellido de Jesús, es su título. Él es el escogido
para salvar. Él es el escogido por Dios para liberar al mundo de la tiranía del pecado y la muerte. Y este hombre, este Mesías, el Cristo, Dios mismo encarnado, está sentado delante de esta mujercilla. Inverosímil, ¿verdad? Es increíble. Tan increíble que, fijaros, llegan los discípulos, versículo 27, y se admiraron de que hablara con una mujer. Pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? Para un gran número de religiosos de la época, que un maestro hablase con una mujer era considerado como una pérdida de tiempo, incluso hablar con su propia esposa. Qué triste, ¿verdad? Y los discípulos, afectados por esta sociedad, quizá pensaron estas preguntas que Juan nos dice en el versículo, pero a estas alturas estoy convencido de que no las verbalizaron porque ya sabían que Jesús no se comporta ni piensa como cualquier otro hombre, así que hicieron lo mejor que podían haber hecho. ¿Sabéis qué fue? Cerrar la boca. No dijeron nada. E hicieron bien, porque Jesús demuestra, no solo en esta ocasión, sino a lo largo de los evangelios, que Él considera y Él valora a las mujeres como lo que son. Una creación suya que hay que atesorar y respetar. La mujer, por su parte, dice Juan en el versículo 28, dice que entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres. Jesús ha causado tal impresión en esta mujer samaritana que ella deja su cántaro, ¿verdad?, el cántaro de recoger agua, y se va a toda prisa a avisar a sus paisanos. Versículo 29 dice: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Algo está pasando en esta mujer. Algo está comenzando a florecer para que, fijémonos, increíble, para que ella se atreva a ir a la ciudad, a hablar a estos hombres de una ciudad que la ha mirado con tanto desprecio. Y encima, atreverse a decir a los samaritanos que la desprecian, se atreve a decir que quizá el Cristo esperado no es samaritano, sino judío. ¡Qué absoluta locura! Pero hermanos, cuando alguien comprende quién es Jesús, no debe importarle lo que piensen los demás. Porque seamos honestos, ¿cuánto nos importa lo que piensan los demás, verdad? Pensemos en esto, ¿cuántas oportunidades quizá desaprovechamos por temor o vergüenza ante quien tenemos delante a la hora de proclamar la verdad? ¿Cuántas veces realmente desobedecemos el mandato de Cristo de proclamar salvación porque tememos más al hombre que a Dios y no confiamos en su mensaje? Esta escena debe hacernos reflexionar, hermanos. A mí me ha hecho reflexionar tremendamente esta semana. Porque si Jesús decidió desvelar quién era y hacerlo tan abiertamente, no a sus compatriotas judíos primero, sino a una marginada samaritana. Si Jesús hizo esto porque sabía que el mensaje que Él trae salva y Él quiere salvar. Si Jesús hizo esto, ¿quién soy yo para negar a un alma, cualquier alma perdida, la oportunidad de escuchar la verdad? O aún más allá, ¿quién soy yo para escoger a quién voy a proclamar la verdad? No, yo solo predico a los altos rubios y con ojos azules, ¿verdad? No, yo solo hablo del Evangelio a aquel que creo que es majo y amable. No, yo quiero establecer una relación primero con esa persona. No, yo a este no me inspira confianza, igual me confronta. No, quizá me busque un problema si le digo a esta persona, a mi jefe o quien sea, que soy cristiano.
No, este no tiene mucha pinta de cristiano potencial, así que no le voy a decir nada. O, bueno, no tengo tiempo, no voy a volver a ver a esta persona, así que no merece la pena. ¿Para qué perder el tiempo, verdad? Y quizá no pensemos exactamente de esta manera, o quizás sí. Creo que esto está basado en hechos reales, ¿no? Pero no me equivoco al afirmar que a menudo, hermanos, ponemos infinidad de excusas. Y hablamos de Jesús con aquellos que en principio pensamos que no van a airearse con nosotros, o que quizá personas que parecen fáciles, o porque la situación es altamente favorable. Pero estamos viendo en este texto que Jesús no es así, ¿no? Sino que gracias a una inverosímil, increíble conversación, vemos cómo la mujer samaritana se convierte de un minuto a otro en una evangelizadora improbable. Y encima evangeliza a aquellos que la ninguneaban por años y la despreciaban. Ella no se paró a pensar, oh, ¿qué dirán de mí? Sino ella dijo, sin temor, venid, ved, versículo 29, venid y ved. Todo porque primero Jesús no miró la condición o la raza, el sexo, sino que miró el pecado terrible de esta mujer y la amó. Y le habló de quién era Él. Yo soy. Así, hermanos, somos nosotros llamados a actuar. Porque si Jesús es el Cristo, el escogido para salvar, que lo es, si este es su título, que lo es, si Él es el nombre sobre todo nombre, Dios mismo, si Él tiene poder para salvar, y lo has visto primero en tu propia vida, la motivación ahora, hermanos, desde este texto, es la de seguir el propio ejemplo de Jesús y confiar. Confiar y proclamar la verdad de que Él es el Cristo, el Salvador, y ofrece vida eterna a toda persona, incluso a aquellos que menos esperamos o incluso deseamos, como los samaritanos o ninivitas. Si le preguntemos a Jonás, ¿verdad? Estos samaritanos, versículo 30, dice Juan que salieron de la ciudad e iban a Él. Una conversación realmente inverosímil, ¿verdad? Una mujer que se convierte en una evangelista inverosímil con un mensaje extraordinario. Ahora vemos a una multitud improbable que acude a un Salvador increíble. Todo porque el Salvador, el Cristo, el Mesías, resulta ser Dios mismo, hecho hombre, que trae un mensaje que salva. Alguien dijo que el Evangelio son buenas noticias si llegan al destinatario a tiempo. Este texto entonces ha de motivarnos a llegar a tiempo, hermanos, al perdido antes de que sea demasiado tarde. No hemos de ser freno al avance del Evangelio. Y es Él, Jesús mismo, con este título divino, quien ha de ser nuestra motivación a la hora de proclamar su Evangelio con confianza, sin temor, y a toda persona. Estamos viendo tres aspectos acerca de Jesús que nos dan confianza y nos motivan a proclamar el Evangelio a toda persona. Y hemos visto que el título de Jesús, de Mesías, Cristo, el Salvador verdadero, nos ha de motivar a proclamar la verdad a toda persona, como vimos con la mujer. Un segundo aspecto lo vemos en la tarea de Jesús. La tarea de Jesús, versículos 31 al 38. La escena continúa. Ahora Juan mueve la cámara, o la pluma en este caso, de vuelta al pozo con Jesús. Un Jesús que, como ya nos está acostumbrando, va a dirigir la conversación al terreno espiritual. Versículo 31. Mientras tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos de entonces decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es hacer
la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Vemos cómo los discípulos están preocupados, ¿verdad?, por su maestro después de horas de viaje y le piden lo natural: come. Hemos traído comida de la ciudad, come. Pero la contestación de Jesús es sorprendente, ¿verdad? Y al igual que ocurre con la conversación con la samaritana, ella pensando que Jesús hablaba de agua física, cuando en realidad Jesús hablaba de agua espiritual. Ahora los discípulos tampoco entienden el alcance espiritual de las palabras de Jesús. Versículo 32, tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Versículo 34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Jesús aprovecha un tema tan trivial como la comida para enseñar algo fundamental a sus discípulos, algo que ha ejemplificado ya en la conversación con la samaritana. ¿Qué es? Lo que Jesús está diciendo aquí es que aquello que realmente le satisface y le llena no es comer, por muy importante que sea comer, sino que su gozo y su satisfacción se encuentra en hacer la voluntad del Padre, en obedecer en la tarea encomendada de proclamar la verdad. Es curioso porque ellos siguen en sus 13, ¿verdad? Parece una escena un tanto cómica, porque se miran el uno al otro, no comprenden y se dicen: ¿le habrá traído a alguien de comer? ¿Por qué está hablando de esta manera, verdad? Pero Jesús tiene una tarea, un encargo asignado por el Padre desde la eternidad, y ahí es donde está el gozo de nuestro Señor. En otra ocasión, en el capítulo 6, versículo 38, Jesús dice: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús fue enviado con una misión, una tarea clara: obedecer a la perfección, al dedillo, el plan del Dios Padre. Venir al mundo, vivir perfectamente, proclamar arrepentimiento de los pecados en Él y morir en la cruz. Esta es la tarea encomendada, ¿verdad? Y no hay nada, no hay nadie que produzca más gozo, más satisfacción a Jesús que cumplir, obedecer la voluntad del Padre, de llevar a cabo su obra. Obedecer al Padre entonces es lo que motiva a Jesús. Trae alegría a Jesús, le sustenta y le mueve, le hace levantarse de la cama día tras día, mucho más que una buena y abundante comida, aún con mucha hambre. Por eso mismo Él quiere hacer su trabajo bien, y también Jesús quiere hacerlo de manera urgente, pues la vida eterna del ser humano está en juego. Y esto es lo que ahora Jesús quiere mostrar a sus discípulos: que la tarea encomendada hay que hacerla bien, hay que hacerla con gozo, pero también hay que hacerla urgentemente. Por eso Jesús ahora, versículo 35, les dice lo siguiente, fijaros: ¿no decís vosotros, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Y aquí yo os digo: alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. Hemos visto que Jesús quiere obedecer con gozo al Padre, pero también sabe que se trata de una tarea urgente. Estas palabras de Jesús en el versículo 35 tratan dos temas fundamentales. De nuevo, Jesús habla de la urgencia del trabajo, de la tarea de proclamar el Evangelio. Probablemente este versículo 35, todavía faltan 4 meses y después viene la siega, probablemente sea un dicho de la época, una expresión de la época. Nosotros decimos, o se suele decir en España, no sé si lo habéis oído, yo ya sé que me llamáis ya Mr. Frases, ¿verdad? Pero decimos a veces: Zamora no se tomó en una hora. No sé si lo habéis oído antes o no. Y ahora probablemente tengo que explicar ambas frases, la de la Biblia y la que os acabo de decir.
Pero la idea aquí es que no hay que tener prisa en hacer las cosas. Bueno, todavía faltan 4 meses, esperemos con calma la siega, ¿no? Tranquilos, Zamora no se tomó en 1 hora, tranquilidad. Pero Jesús aquí aporta un sentido de urgencia, versículo 35, segunda parte. He aquí, dice, vosotros decís esto, yo digo, alzad vuestros ojos, ved los campos que ya están blancos para la siega. Es decir, Jesús dice, vosotros tenéis un dicho de la agricultura que os anima a tomar las cosas con calma. Yo os digo, ahora es el momento de actuar. Es urgente. Y es muy probable, además, hermanos, que la escena sea esta. Jesús está viendo a los samaritanos que están viniendo hacia ellos. Este es el momento de proclamar la verdad. Mirad, el campo está listo para la siega. La tierra está preparada. Hay que hacer el trabajo encomendado de manera urgente. Hay que llegar a tiempo. Aún en un lugar tan inverosímil como la odiada Samaria, ¿verdad? Una conocida historia ficticia cuenta cómo una vez Satanás llamó a varios demonios o emisarios del infierno. De nuevo, esto es ficticio. Quería enviar a uno de ellos a la tierra para ayudar a los hombres y mujeres en su condenación de las almas. Así que Satanás preguntó a sus emisarios, ¿quién quiere ir al mundo? Una criatura dijo, yo iré. Satanás le dice, si te envío, ¿qué les dirás a los hijos de los hombres? La criatura dijo, les diré a los hijos de los hombres que no hay cielo. Satanás contestó, no te creerán porque hay un pedacito de cielo en cada corazón humano. Al final, todos saben que lo correcto y lo bueno debe tener victoria. No puedes ir. En esto se adelanta otro más oscuro y repugnante que el primero. Satanás le pregunta, si te envío, ¿qué les dirás a los hijos de los hombres? A lo que contesta, les diré que no hay infierno. Satanás lo mira y dice, no te van a creer. Porque en todo corazón humano hay una cosa llamada conciencia, una voz interior que da testimonio de la verdad, de que no solo triunfará el bien, sino de que el mal será vencido. No puedes ir. Por último se adelantó la criatura más repugnante del lugar más oscuro del infierno. Satanás le dijo, ¿qué le dirás a los hombres y mujeres del mundo para ayudarlos en la destrucción de sus almas? Él dijo, les diré que no hay prisa. Satanás dijo, corre, vete. Hermanos, no vivimos, ¿verdad?, a menudo con un sentido de urgencia. Yo el primero. Pero Jesús, cuya tarea dada por el Padre traía profunda satisfacción a su alma, Él nos muestra que el momento de proclamar el Evangelio a toda persona, ¿sabes cuándo es? Ahora. Ahora es el momento, es urgente. Jesús enseña de la urgencia del trabajo de proclamar el Evangelio. Pero con estas mismas palabras, Jesús ahora no solo enseña que es urgente, sino que esta tarea trasciende personas y tiempo. Y me explico. Primero leamos el texto, versículo 36 al 38. Jesús continúa y dice, ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. Porque en este caso el dicho es verdadero. Uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Hermanos, lo que Jesús expresa con estas palabras es que todos, en este caso todos los discípulos, pero extrapolado a hoy, toda la iglesia a lo largo de la historia, todos, hermanos, formamos parte de una tarea común. ¿Cuál es esta tarea? La proclamación del Evangelio a toda persona.
Y en esta tarea, hermanos, a lo largo de la historia encontramos sembradores del Evangelio y nos encontramos con segadores del Evangelio. Hay quien proclama el Evangelio a una persona y quizá nunca verá fruto. Pero quizá la siguiente generación sí vea fruto de salvación. Recuerdo en una ocasión como un hermano de la congregación había estado evangelizando por años a un profesor suyo. Un tiempo después, cuando este hermano se había mudado de ciudad, yo tuve la oportunidad de tener varias conversaciones con este profesor al que se le había evangelizado. Y en una de estas conversaciones, este profesor oró al Señor por arrepentimiento de sus pecados. ¿Qué hice yo? Yo segué fruto para vida eterna, ¿verdad? Y eso fue una gran recompensa, una satisfacción muy grande. Pero como dice Jesús en el texto, yo segué lo que realmente yo no había trabajado. Yo entré en la labor de este hermano que llevaba años evangelizando. Y yo estaba en el momento correcto, en el lugar correcto. Y el punto aquí de lo que dice Jesús es que quizá en el mundo agrícola, quien siembra también siega. Pero en el mundo espiritual, hermanos, la labor de proclamación del Evangelio y la siega del Evangelio, el fruto, es todo parte del mismo equipo. Puede que no sea la misma persona, ¿verdad? ¿Y qué si yo predico el Evangelio a alguien durante varios años y tú resulta que permitidme la expresión, das el último empujoncito y ves el fruto de arrepentimiento? Gloria a Dios por esto, ¿verdad? Todos formamos, la iglesia forma parte de algo más grande que el aquí y el ahora. Trascendemos en el espacio y en el tiempo. Esto es lo que Pablo le dice a los corintios. Yo planté, Apolos regó, ¿verdad? Y Dios da el crecimiento. 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. El punto importante aquí, hermanos, es que todos, seamos sembradores, seamos segadores, todos hacemos juntos nuestro trabajo como Cristo lo hizo y dijo. Y todos, sembremos o sembremos, hemos de confiar y proclamar el Evangelio verdadero. Hemos de hacerlo motivados por el título de nuestro Señor Jesús, el Cristo, el Mesías, el Salvador verdadero. Hemos de proclamar el mensaje con urgencia y hemos entonces de encontrar pleno gozo, plena satisfacción como la comida nos satisface. Hemos de encontrar gozo y satisfacción en obedecer el mandato de Dios, sea que siembres o recojas. Esto, hermanos, de nuevo nos ha de liberar de mil excusas, como decíamos. Excusas como pensar, bueno, yo solo tengo 5 minutos, no tengo tiempo para predicar a esta persona, o voy tarde. ¿Para qué le voy a dar este tratado evangelístico a este si no le voy a volver a ver? O, de nuevo, este no tiene cara de cristiano potencial, así que voy a parar. No pensemos así, hermanos. El texto nos muestra que si pensamos así, tenemos una mentalidad errónea. La realidad es que Dios es soberano, sea que sembremos, sea que cosechemos. No pongamos excusas a la hora de proclamar la verdad a toda persona, en todo lugar, aunque parezca fuera de tiempo. La iglesia en conjunto ha de hacerlo, hemos de hacerlo fundamentados en el testimonio escrito de la palabra de Dios y en la tarea que hombres y mujeres han realizado a lo largo de la historia. En este contexto, hermanos, la mujer está testificando de Cristo, ¿verdad? Cristo testifica a la mujer testifica a los suyos. ¿Y qué ocurre ahora? Tenemos un gran número de personas, samaritanos, yendo, preparados para escuchar la verdad.
Y Jesús dice a sus discípulos: aquí tenéis la oportunidad, proclamadme. Esta es mi gozosa y urgente tarea, y ahora también es la vuestra. Es nuestra tarea, hermanos. Confiemos y proclamemos el mensaje a toda persona. Hemos visto el título de Jesús y la tarea de Jesús. Son dos aspectos que nos motivan a confiar y proclamar el Evangelio a toda persona. Vamos a ver un tercer aspecto. Versículos 39 al 42. El testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús. En estos 4 últimos versículos vamos a observar cuál es el resultado específico de esta escena. Todo comienza, ¿verdad?, con el testimonio de Jesús. Él no escatima tiempo ni cansancio. Él no racionaliza la situación. No dice, bueno, ¿para qué perder el tiempo con una mujer pecadora que además está denostada, olvidada por su propia sociedad? No, ¿verdad? Sino que Jesús, movido por el Espíritu Santo, da testimonio de su verdad donde quiera que vaya. ¿Cuál es la consecuencia, hermanos? Versículo 39. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: él me dijo todo lo que yo he hecho. Con una exageración permitida por la intensidad del momento, esta samaritana acude a la ciudad y se convierte en una misionera express a los suyos, ¿verdad? Es sorprendente para mí. Fijaros en esto, porque bajo el estándar actual, y esto confieso que me costaría enviar a una mujer así a evangelizar, porque primero ella no comprende la mayoría de los conceptos teológicos que manejamos hoy, ¿verdad? Segundo, si ella se ha convertido, lleva minutos convertida, y además les cuenta su testimonio. El testimonio es algo bueno en nuestro evangelismo, pero es insuficiente, porque nadie se convierte con tu testimonio. La gente se salva por proclamar a Cristo, ¿verdad? De nuevo, el testimonio es bueno, importante, pero hemos de proclamar quién es Jesús. De nuevo, si la samaritana fuera parte de la congregación y viniese a mí y me dijera: ¿puedo formar parte del ministerio de evangelismo?, me lo pensaría un par de años, por lo menos. Y le diría: bueno, haz fundamentos de la fe 3 veces, luego ya hablaremos, ¿no? Pero bromas aparte, Juan no recoge todas las palabras de la mujer, pero seguro que ella dio testimonio, porque ella sí sabe algo. Sabe que Jesús ha confrontado su pecado, le ha apuntado donde más necesitaba, a su corazón. Y por eso ella ha corrido a testificar. Esto, hermanos, prueba que realmente no se trata tanto de la calidad del que testifica, sino que se trata de sobre quién testificamos, a quién proclamamos. Es increíble pensar que el Evangelio puede ser presentado por una persona miserable, denostada, marginada y hacer efecto. ¿No es increíble? Muchas veces incluso nosotros nos desanimamos, ¿verdad? No lo voy a hacer bien, o no lo he hecho bien, seguro que no va a dar resultado. Iglesia, nosotros somos meros mensajeros. Repito, somos meros mensajeros. Nosotros simplemente abrimos la puerta al Evangelio y dejamos que entre. El que hace la obra, el que abre los ojos, el que da fe, el que salva es Dios. Amén. Nosotros propagamos, nosotros plantamos la semilla a una persona más improbable humanamente hablando, y proclamamos con confianza, aún de manera imperfecta, el mensaje de salvación, como vemos en el ejemplo de Jesús. De modo, versículo 40, que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra.
en un abrir y cerrar de ojos, lo que parecía un absoluto desierto espiritual, lo que era un valle de huesos secos, se convierte en un fértil campo listo para ser segado. Los samaritanos, dice Juan, le rogaban, insistían a Jesús: quédate con nosotros. Jesús acepta, y a partir de su testimonio, versículo 41, dice que muchos más creyeron por su palabra. Creyeron por su palabra. Y versículo 42, decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. La mujer llega a la ciudad ansiosa, da testimonio a aquellos que la habían ninguneado probablemente por años. Ellos escuchan con atención, corren a verificar el testimonio, y ahora de la misma boca del Salvador han juzgado y creído que el testimonio de ella era verdad. Es increíble, por cierto, leer cómo los rechazados e inmorales samaritanos están creyendo el testimonio de Jesús y de esta mujer, mientras el propio Israel le rechaza. Es increíble también observar, hermanos, cómo los samaritanos entendieron enseguida, en un segundo, que el Mesías es, final del versículo 42, el Salvador del mundo. Jesús vino a salvar a personas de toda lengua y nación. Eso es lo que Él prometió desde el principio. ¿Recordáis las palabras en Génesis 12:3? Abraham, en ti serán benditas, ¿qué? Los judíos, todas las familias de la tierra. La lección, una vez más, es que somos llamados a proclamar a Cristo a toda persona, sea cual sea la raza, la condición social, sea cual sea el pecado de esa persona, nos caiga bien o menos bien, nos atemorice o nos inspire confianza. Hemos de proclamar incluso a quien humanamente puede parecer más inverosímil, más improbable. La Iglesia, hermanos, hermanas, somos llamados a testificar de Cristo. Somos llamados a decir como la mujer: venid y ved, como hicieron los discípulos en el capítulo 1 también. Somos llamados a apuntar a Cristo a toda persona, a testificar del Cristo verdadero, del Cristo de la Biblia. No nos inventemos el Salvador. Tristemente, la Iglesia se está inventando a un Cristo nuevo, a un Cristo que es más tolerante o más permisivo con el pecado. Se está inventando a una Iglesia, a un Cristo menos exigente, pero ese no es el Cristo de la Biblia. No reinventes a Jesús para parecer o hacer que el Evangelio parezca más atractivo. No reinventemos a Jesús. Que digan de nuestro testimonio, como los samaritanos dijeron de la mujer: lo que tú nos dijiste es verdad, lo dice el texto. Apunta entonces al Dios de la Biblia. Proclamemos con confianza la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Hablemos de aquel que tiene el título de Cristo, el Mesías, el Salvador. Solo hay uno que está en este libro. Lo demás son imitaciones que no salvan. Solo Cristo, el Cristo bíblico, salva. Salva a personas de toda lengua, nación y condición. En el año 1851, un joven pastor se dirigía a vivir a una pequeña aldea inglesa para predicar allí. Y esta es la narración de su experiencia en este lugar. Fijaros, lo dice así:
¿Han caminado alguna vez por un pueblo notorio por sus borracheras y su lenguaje obsceno? ¿Han visto a pobres diablos, en otro tiempo hombres hechos y derechos, ahora apoyados en los postes de una taberna o tambaleándose por la calle? ¿Han visto en alguna ocasión la pobreza, la degradación y la miseria de quienes allí habitan y han suspirado derrotados ante tal escena? Quizá responderán ustedes, sí, lo hemos hecho. Este pastor continúa: ¿pero acaso han tenido el privilegio de caminar otra vez por ese pueblo unos años después, una vez que el Evangelio se predicó? Yo sí. En cierta ocasión conocí un pueblo como el que he descrito, probablemente uno de los peores pueblos de toda Inglaterra, donde muchos destiladores ilegales aún producían su pernicioso alcohol, y donde a causa de este mal reinaba toda clase de desenfreno y pecado. A aquel pueblo fue un muchacho sin mucha preparación, pero ferviente en cuanto a buscar las almas de los hombres, y comenzó a predicar. Y agradó a Dios transformar todo aquel lugar. En poco tiempo, la pequeña capilla con techo de paja estaba repleta de personas. Los peores vagabundos del pueblo derramaban ríos de lágrimas, y aquellos que habían sido la maldición de la parroquia se convertían en su bendición. Donde antes había asaltos y vilezas de todo tipo por todo el vecindario, ahora no quedaba nada de eso, porque los hombres que antes causaban el daño ahora estaban en la casa de Dios, regocijándose con el mensaje de Jesús crucificado. Doy testimonio para alabanza de la gracia divina que agradó al Señor obrar este milagro entre ellos. Manifestó el poder del nombre de Jesús y me hizo testigo de ese evangelio que puede ganar almas, atraer a corazones reacios y moldear de nuevo la vida y la conducta de hombres y mujeres pecadores. Fin de la cita. El predicador, que cuenta esta historia es el mismísimo Charles Spurgeon. Y el pueblo es Waterbeach, Reino Unido. Él ministró allí durante varios años antes de finalmente acabar en Londres con su exitoso ministerio. Pero hemos leído, la convicción de este pastor no deja lugar a dudas. Él creía firmemente que el Señor Jesucristo y el poder de su nombre podían, dicho con sus propias palabras, ganar almas, atraer corazones reacios y remodelar la vida y conducta de hombres y mujeres pecadores. Para Spurgeon, el poder de Cristo a través del Evangelio y del Espíritu Santo era más que adecuado para moldear la vida de esta gente, de cualquier persona, incluso de aquellos que habían sufrido las devastadoras consecuencias emocionales, físicas, espirituales del pecado. Él creía en que Jesús es el Salvador de toda persona. ¿Creemos esto nosotros, hermanos? ¿Creemos que Él puede salvar a cualquiera? ¿Crees que Jesús puede salvar a tu hijo, a tu esposo, a tu amigo, a tu vecino, que parece que es imposible de salvar? Este texto exclama con convicción rotunda: sí, es posible. Jesús tiene poder para salvar a toda persona, incluso a quien humanamente pueda parecer más inverosímil. Y el llamado para nosotros, iglesia, es que confiemos. Confía en el título de Jesús. Él es el Cristo, Él es el Dios encarnado, Él es el único y verdadero que tiene poder para salvar. Y a Él proclamamos: confía en su título, confía en la tarea de Jesús realizada por Él con sumo gozo,
Él tenía la convicción de que esta tarea ha de ser llevada a cabo con urgencia, porque decenas de miles de personas se pierden cada día. Confía en que su confianza en el poder de su evangelio sigue activo hoy. Por último, confiemos en el testimonio de Jesús, un testimonio de quién es Él, una verdad que salva, ha salvado y seguirá salvando. Y nosotros somos llamados a proclamar. Recordemos las palabras ya dichas por Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel, aún el más improbable, ¿verdad?, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Iglesia, confiemos en un Dios y en un mensaje que tiene poder para salvar a toda persona, y proclamemos esta verdad. Oremos. Señor, nos has llamado a proclamar el mensaje de salvación. Y en este texto vemos claramente cómo tú miraste el pecado de esta mujer y de esta zona denostada y odiada por los propios judíos. Señor, este es un Nínive 2.0. Y tú, Señor, muestras tu amor por el mundo. Muestras tu poder, tu confianza en el mensaje, en el poder de tu título de Cristo, Mesías, Salvador, en el poder de la obra que ibas a llevar a cabo. Señor, vemos tu gozo al realizar esta tarea. Te traía más satisfacción que el comer. Y vemos también que es una tarea urgente. Señor, y por eso tú diste testimonio en vida, y lo vemos ejemplificado en ti y aún en esta mujer. Y lo hemos visto a lo largo de la historia y en el mandamiento que tú nos has dado de proclamar con confianza la verdad. Señor, ayúdanos a proclamar la verdad, que seamos una iglesia que no mira la apariencia externa, sino que ve corazones perdidos, a gente muerta en delitos y pecados. Vemos a personas que realmente no comprenden, aunque parezcan seguros de sí mismos, aunque parezca que tienen la vida resuelta. Señor, están muertos y necesitan la salvación. Ayúdanos a ser mensajeros, heraldos de la verdad. Danos valor para predicar en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a contestar entonces a esta verdad en